Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos. Les da la bienvenida quien les habla, Florentino Díaz Ahumada, en esta presentación que vamos a iniciar el día de hoy, 8 de junio del 2021, conmemorando una de las grandes obras de la humanidad, una de las grandes obras literarias, filosóficas, poético, cósmicas, como es la Divina Comedia del gran Dante Alighieri. Y bueno, nos encontramos en esta primera parte, vamos a adentrarnos en esta primera transmisión, no sin antes agradecer al programa Lima Lee de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quienes nos permiten realizar como parte de sus actividades y como parte también de la visión que lidera el señor alcalde Jorge Muñoz, de centrarnos y considerar todos los aspectos culturales, literarios, que pueden ser beneficiosos, pertinentes para la ciudadanía. Y en ese sentido saludamos y agradecemos muchísimo la oportunidad de este espacio. Bueno, vamos a abordar la Divina Comedia. Es una labor realmente, como ya hemos nosotros a lo largo de muchos años, seguro ustedes habrán escuchado el término, es una labor dantesca, en el sentido de la enormidad, de la dimensión que implica encontrarnos con la comedia del gran Dante Alighieri, que bueno, empezó según algunos datos históricos y según también las redacciones, ¿no?, que nos dan los testimonios de la época, podría aventurarse, y se asume así, que este gran libro, este gran poema, se empieza a redactar en 1307, el año 1307, es decir, en plenos inicios del siglo XIV, el año 1307. Dante Alighieri dejaría nuestro mundo, partiría, fallecería en septiembre de 1321. Por eso, en el 2007 se conmemoró los 700 años del inicio de la redacción de la Divina Comedia. Inicio, conmemoración que tuvo, por ejemplo, ecos muy grandes en nuestro país, donde además tenemos también como parte de las múltiples comunidades que conforman nuestra nación, como por ejemplo ahora que estamos en la conmemoración de la tan importante comunidad afroperuana, también la comunidad andina, y también tenemos una gran participación de la comunidad ítalo-peruana aquí en Lima y en todo el Perú. Y en ese sentido, por ejemplo, para entrar un poquito en la repercusión, ¿no?, que tiene Dante Alighieri, no es un capricho nuestro hablar de Dante Alighieri en este espacio de Ciudad Poética, para nada, lo absoluto. Dante Alighieri, por ejemplo, en el año 2007 tuvo muy diversos homenajes, y por ejemplo este libro que se edita al año siguiente recoge toda una actividades de la que se realizaron en la Universidad del Pacífico en el año 2007, y este libro se edita, finalmente se da a conocer en el 2008, una edición hermosísima, editado
por un poeta pues maravilloso, investigador, además de quien he tenido también el privilegio de haber sido su alumno. Me refiero a Jorge Vice, editor que además cuenta en este libro La Divina Comedia, Voces y Ecos, editado por la Universidad del Pacífico el año 2008, que cuenta con la participación de renombradas figuras, exponentes del pensamiento, de la investigación literaria, filosófica, como Joaquín Barceló, a quienes tuvimos también el privilegio de escuchar en ese año, el homenaje que se dio a la Divina Comedia en esta celebración de los 700 años, 7 siglos que han pasado ya y que aún conmueve profundamente en las lecturas en los múltiples idiomas que esta hermosísima obra, misteriosísima, tiene y tendrá siempre en la humanidad. Y está también la investigadora Giuliana Contini, que hace, bueno, pues le comento un poco, quería entrar un poco con el índice. Giuliana Contini, investigadora, nos dice, la gloria de aquel que todo lo mueve, ¿no? La gloria de aquel que todo lo mueve. Es un verso del paraíso, como ustedes habrán escuchado. ¿Quién no ha escuchado de la Divina Comedia? La gloria que todo mueve. Es un verso, uno de los últimos versos bueno, es uno de los versos parece del canto del paraíso. Y me gustaría, bueno, buscarlo por aquí. De repente nos encontramos con el paraíso. Vamos a empezar así. Así empieza efectivamente el inicio del paraíso. Voy a entrar con esta edición del texto original. La gloria di colui che tutto muove. La gloria que todo lo mueve, de aquel que todo lo mueve. La gloria di colui che tutto muove. Por l'universo penetra e risplende. In una parte più e meno altrove. Dante Alighieri, la gloria di colui che tutto muove. La gloria de aquel que todo lo mueve. Dante y Miguel Ángel. Es el nombre de este artículo de Giuliana Contini. Y luego tenemos, por ejemplo, también un artículo hermosísimo de quien es pues uno de los grandes maestros y a quien también quisiera yo rendir un afectuoso homenaje y agradecimiento profundo al maestro Carlos Gatti Muriel, quien nos inició en la lectura, en el amor, porque para hablar de la Divina Comedia hay que hablar del amor, sí, del amor. Y nos presenta este artículo bellísimo, los ecos musicales de la Divina Comedia, la Sinfonía Dante de Franz Liszt, ¿no? Y luego encontramos este otro artículo de las ideas políticas de Dante, ¿no? Porque Dante Alighieri no solamente escribió la Divina Comedia es la obra magnífica, cumbre de Dante Alighieri, pero Dante Alighieri, recordemos, también escribió una de sus primeras obras, la primera obra que realiza, una belleza excepcional, la Vita Nova, la vida nueva, la vida nueva, Incipit Vita Nova, ¿no? Es aquí que empieza una vida nueva.
Pero luego escribe también tratados filosóficos, políticos, como el Tratado de la Monarquía. Dante Alighieri, un ser humano de su tiempo, pero que abraza como, como ese ser poeta, abraza no solamente las cualidades expresivas del lenguaje, además que funda, podríamos decir, el lenguaje italiano, ¿no? Porque la Divina Comedia está escrito en lo que se podría llamar en esos momentos la lengua vulgar, ¿no? Recordemos que en el siglo XIV, siglo XIII, siglo XII, la lengua del conocimiento, la lengua de la investigación es el latín, ¿no? Los tratados, las obras se escriben pues en latín, ¿no? Pero él se aventura y fundamenta antes en De Vulgare Eloquentia, ¿no? Del tratado sobre la escritura, sobre el decir, sobre el expresarse en lengua vulgar, ¿no? En la lengua original, va a fundamentar por qué es importante tomar y expresarnos en la lengua eh, que se ha tejido entre las naturalezas y los sentidos de cada lugar. Y bueno, tenemos la Divina Comedia, poema del autor, poema del amor, ¿no? También otro artículo de Joaquín Barceló, ¿no? La Divina Comedia, poema del amor. Y efectivamente, no podemos, cuando hablamos de la comedia, pensamos inmediatamente, quizá, probablemente, en el infierno, el infierno. No, es solo una parte. Como la existencia misma no es solamente el infierno, como la humanidad misma no nos habita lo exclusivamente infernal, no. La Divina Comedia es un libro que nos adentra en los misterios mismos del sentido humano, nos adentra en las visiones que la comunidad humana, colectiva e individualmente, podemos aspirar. La Divina Comedia es el libro, el poema del amor, sí, porque es el amor que puede lo que se quiere, el amor que todo lo mueve, ¿eh? De lo que trata, de lo que va a abordar esta hermosísima obra. Y por eso, luego entramos en esta lectura, este artículo también bellísimo, ¿no? De las variaciones sobre el tema de Pía, ¿no? Basado en 2 tercetos del canto quinto del Purgatorio, de los versos del 130 al 136, y cuyo autor es Jorge Vice Rebagliati, de quien hice mención en un inicio, y es editor de este libro, y un gran maestro y un poeta eximio, excepcional, que nos va a acercar a esos infinitos matices que tiene el análisis de cada verso. Porque la Divina Comedia es un libro a degustar, a saborear, a profundizar, verso por verso, verso por verso. Solamente este verso. La gloria di colui che tutto muove, la gloria de aquel
que todo lo mueve. Nos invita a pensar muchísimo, nos invita a reflexionar muchísimo. Pero es el primo verso, el canto primo, el canto primero del paraíso, ¿verdad? Dante Alighieri, poeta de Florencia. Dante Alighieri, poeta que amó profundamente su ciudad. En un momento, algunos aseguran que Dante debe haber nacido entre junio, por estos días. Era Géminis, ¿no? Lo indica en uno de sus textos. Y por eso también nos parece importante rendir este homenaje. Este año, que además se celebra, se conmemora los 700 años de la partida de uno de los grandes poetas de la humanidad, cuyo canto de amor nos va a acompañar, nos ha acompañado y nos acompaña siempre, como aquel proyecto que la humanidad puede ser. Y quiero evocar en estos momentos las palabras del maestro Carlos Gatti Muriel, cuando en esas lecturas de la Divina Comedia les quiero contar cómo será la influencia de Dante Alighieri, y son cosas que quizás no se conocen mucho, pero hay que decirlas porque son acontecimientos de bondad y de belleza que es bueno comentarlos. Hace más de 20 años, por ejemplo, hay diversos grupos que se juntan a leer la Divina Comedia en el mundo. En Perú tuve la suerte de asistir durante 5 años al grupo que conducía, dirigía el maestro Carlos Gatti Muriel y Jorge Vice Revaliati. Llegué en el canto 24 del Paraíso, en el año 2004. Terminamos de leer El Paraíso en el año 2006. Y luego volvimos a retomar la comedia. Una siguiente lectura de la comedia. Y la leímos. Yo llegué hasta una parte del purgatorio. Y bueno, ya por razones del tiempo y la labor, ya no podía participar. Eran todos los viernes de 5 a 8 de la noche. Todos los viernes. 3 horas. Llegábamos desde las distintas labores, era un grupo que luego crecía y según los tiempos, pero íbamos leyendo la comedia. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, recuerdo ese primer encuentro con el maestro Carlos Gatti, leyéndonos el canto primo, el primer canto del inferno, nel mezzo del camin di nostra vita. Mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. En el medio del camino de nuestra vida me reencontré por una selva oscura que el camino recto, la derecha vía, era perdida. Estos versos que han tenido eco, voces y ecos, como bien señala este maravilloso libro, voces y ecos a lo largo de estos 7 siglos. Y finalmente este libro nos habla
tiene un artículo final sobre algunos personajes de la comedia de Dante, por Marco Martos, el gran poeta peruano Marco Martos, de quien he tenido el privilegio también de ser su alumno, el gran poeta Marco Martos, a quien desde aquí rendimos también un profundo homenaje, una gran gratitud. Recordamos ese poema siempre que inauguró los Juegos Panamericanos. Marco Martos, un gran lector de la Divina Comedia. Muchos grandes lectores de la Divina Comedia han sido en nuestro mundo. Mujeres y hombres que se han acercado al hermoso texto, poema de Dante Alighieri, y que se han permitido inspirarse, conversar en ese diálogo que, como Dante nos describe en el paraíso, es un diálogo de conversación, es un diálogo de pregunta, de asombro, es un diálogo de amor, ¿no? Y Dante Alighieri, enamoradísimo de su Italia, enamoradísimo de Florencia, su ciudad, y durísimo crítico también de la situación de su tiempo, de la corrupción, ¿no? Porque vamos a ver que este es un poema de amor, sí, pero el amor no implica, no es ese amor sentimentalista, ¿no? Que ese amor pasión, ¿no? Ese amor, ahora la pasión se entiende de otra manera, ¿no? Se habla, hay que tener pasión, ¿no? Pero la etimología de pasión nos habla de la pasividad, ¿no? No soy actor, sino soy pasión, estoy pasivo, padezco y no ejerzo la acción, sino soy un sujeto que padece de sus dolores, de sus circunstancias, de sus temores, de sus ambiciones. Padezco. Y entonces, la Divina Comedia es un libro de viaje, sí, es un libro de viaje. A la manera de los grandes libros de viaje de la humanidad, comenzando en la tradición occidental, evidentemente, con la Odisea del gran Homero, ¿no? La Odisea, que recordemos, es este viaje donde Ulises, encontrándose ya luego de 10 años de guerra y habiéndose destruido Troya, él ya ha pasado muchos años, se encuentra en una isla, ¿no? No puede llegar a su tierra, y en una asamblea de los dioses, Atenea le pide a Zeus que le permita regresar a Ítaca, ¿no? Entonces la Odisea es el relato, ¿no?, de todas las peripecias, las aventuras, los trabajos, como diría Virgilio, ¿no? Las penas, los trabajos que se dan, que sufre y que resuelve Ulises, el de múltiples caminos, ¿no? Uno de los epítetos de Ulises, el ingenioso, el de múltiples caminos, ¿no?
y que resuelve para llegar finalmente a Ítaca y bueno, encontrarse con la situación de los pretendientes que despilfarraban la, eh, la hacienda, ¿no? La casa, ¿no? de Ulises, esperando contraer nupcias con Penélope. Pero también hay otro gran libro también de travesía, de viaje, que es la Eneida. La Eneida, este gran libro de Virgilio, el autore, ¿no? Virgilio, que a quien Dante se dirige, ¿no? A quien Dante se dirige y se lo encuentra en el infierno, en el primo canto, en el primer canto. Or se tu quel Virgilio e quella fonte, che spandi di parlarsi largo fiume, ¿no? Le dice, tú sé lo mío maestro, el mío autore. Miren, miren esa expansión. Se encuentra con Virgilio y le dice, tú eres el, mi maestro, tú eres mi autor. Porque cada uno de nosotros somos también un libro, un poema de amor, ¿sí? Y cada uno de nosotros nos encontramos instante a instante viviendo también esta posibilidad de, de culminar. ¿Dónde? De culminar quizás en alguna, de vivenciar y poder transitar, ¿no? En alguna de estas experiencias, estas tres dimensiones que Dante explicita, ¿no? Con una contundencia escatológica, metafísica, esta estancia, esta experiencia de lo infernal, que otro gran comentador, gran maestro, lector, y que ha realizado una copiosa bibliografía y volúmenes y escritos sobre la Divina Comedia, y a quien también quisiera rendir un gran homenaje, a otro gran peruano también, lector de la comedia, y me refiero al maestro Leopoldo Quiapo. Gran maestro Leopoldo Quiapo, quien tuve también el privilegio de conocer y contar con alguna de sus enseñanzas, sus conversaciones. Era verdaderamente un deleite poder escuchar sus expresiones, sus ideas y sobre todo vivenciar la chispa, la luz de ese intelecto despierto, de ese corazón, ese cuore pleno y dispuesto al asombro y a la alegría. La alegría de este misteriosísimo espacio que, por ejemplo, ahora se crea a través de las palabras. Espacio cotidiano que se crea, que vivimos, vivenciamos a cada momento y que por su propia frecuencia y cercanía ya no nos asombramos quizás. Pero, por ejemplo, el maestro Leopoldo Quiapo tiene este otro texto, Escenas de la Comedia,
Son los estudios dantianos en 3 volúmenes. 3 volúmenes. Que, bueno, acá tengo el primer volumen, ahí tengo los otros 2 volúmenes. Y tiene también esta otra publicación hermosísima, Dante y la psicología del infierno. El tema que ahora estamos abordando, ¿no? Y les voy a leer brevemente, o quizás no tan breve, esta introducción que hace el gran maestro Leopoldo Quiapo, quien fuera también una personalidad académica excepcional, ¿no? Renombradísima. Actualidad de Dante. Y sí, empieza esta introducción. Sí, ahora sería el tiempo, Dante, para un exacto juicio del mundo humano. Canetti, Elias Canetti, gran filósofo, escritor, dice, Canetti tiene razón, y de allí la terrible actualidad de Dante. Nuestro siglo es el siglo de la violencia y de la muerte, en todas partes. Bastaría para nosotros sentirlo en carne propia. Este es un libro del año 83. Este libro se publica en el año 83. Sí, ahora sería el tiempo, Dante, para un exacto juicio del mundo humano. Plena Guerra Fría también, ¿no? Nuestro siglo es el siglo de la violencia y de la muerte en todas partes. Bastaría para nosotros sentirlo en carne propia, en el deterioro de la calidad de la vida, la estrechez continua y la penuria de nuestros pueblos, dentro de un horizonte del mundo trazado por la relación norte dominador, sur indigente. Bastaría pensar en el todavía reciente exterminio de tantos que fueron la flor de la juventud y de la inteligencia en nuestros países americanos, en la tortura o en el exilio de centenares de miles de hombres y mujeres que se atrevieron al ensueño de otra sociedad, murieron o aún luchan. Sí, nos bastaría presenciar toda esta violencia crónica, física, espiritual, de los niños violentados por el hambre, en la base de la opulencia y el despilfarro. ¿Cuántos ejemplos no encontraríamos de tiranos sanguinarios, de usureros despiadados, de consejeros políticos fraudulentos, de tramposos en la cosa política, de ladrones, sembradores de discordia, traidores, con otros nombres y la misma vileza de alma, y con mayor capacidad de daño, con otros rostros, pero los mismos? Reconoceríamos a Ezzelino III da Romano, a Reginaldo Scrovegni, a Guido da Montefeltro, a Ciampolo di Navarra, a Vanni Furci, a Pier da Medicina, a Bocca degli Abati, respectivamente. Y no solo hombres individuales, sistemas, instituciones, empresas, para la usura, el fraude, la matanza. Sí. Más aún haría falta Dante para la tremenda invectiva contra la fiera con la coda aguzza che passa i monti e rompe i muri. L'armi, colei che tutto il mondo appuzza. La hipócrita fiera del fraude y del dolo institucionalizados, ahora la de nuestra época.
los fabricantes y traficantes de armamentos, los científicos de la destrucción masiva, refinada, los planificadores del genocidio, los estrategas militares, geopolíticos de las guerras fratricidas, los negociantes que controlan en beneficio propio la banca, las bolsas internacionales, los chantajistas de alimentos, los sobrefacturadores de medicinas, los fabricantes, mercaderes de estupefacientes, los políticos de la dominación. Y así como en la querida y dividida Italia de Dante, en su dolorosamente amada Florencia, ahora la guerra, las guerras de los nuevos güelfos y de los nuevos gibelinos que se enfrentan y se despedazan en tantos países. Las guerras promovidas e instrumentalizadas en función de intereses, de poderes, y sigue, ¿no? Dante podría repetir hoy en nuestra época: nave sanza no quiere in gran tempestà, non dona di provincie, ma bordello. Y bueno, en esta actualidad de Dante, ¿no? Un mundo con su violencia, sus tremendas situaciones, las vamos a poder encontrar también de alguna forma abordados, imaginados en el cabal sentido de esta imaginación creadora de la poesía en el poema, en este poema, que a pesar y precisamente porque nos lleva a través de este tránsito, pero no se queda en lo infernal. Y es muy importante eso, no quedarnos en lo infernal. Nos lleva por el tránsito purificatorio también de lo purgatorial para llegar a la experiencia de la celebración, del diálogo, del decir amoroso, contento, de lo paradisiaco, creador, creativo de lo paradisiaco. Y esto es la Divina Comedia. Y en una primera aproximación muy, muy general, pero que queremos y buscamos también compartir con ustedes, público, ciudadanas y ciudadanos de esta gran urbe virtual, de esta experiencia de humanidad en la que nos encontramos todos, ¿no? Y Dante Alighieri, el poeta del viaje de lo humano, de la experiencia humana, poeta que incluso inventa un verbo, ¿no? Transhumanar, ¿no? Como mencionaba, siempre nos comentaba el maestro Carlos Gatti, Muriel, transhumanar. Es decir, el hombre, el ser humano, el sentido del humano no es quedarnos, para la perspectiva de Dante, y es una perspectiva que creo que podríamos abrazar sin problemas. El sentido del humano no es quedarnos y remitirnos y encerrarnos en lo exclusivamente humano, ¿no? Sino es transhumanarse, ir más allá de lo profundizar en ese viaje que más nos va a llevar, sí, por los recónditos de nuestras propias angustias, temores, culpas, en fin,
pero que finalmente no es solamente eso la dimensión humana, sino la dimensión humana es, en definitiva, esa posibilidad irradiante de la creación. Y en ese sentido, haciendo esta introducción, la Divina Comedia tiene en su primera parte, del infierno, 34 cantos. Sin embargo, se asume el primer canto como un exordio, ¿no? Como una introducción, muy también de acuerdo con los cánones estructurales de la época, donde toda obra tiene un exordio, un canto inicial, ¿no? Y seguidamente los otros 33 cantos. El Purgatorio tiene 33 y el Paraíso tiene 33 cantos también. Entonces estamos hablando de una obra, un poema de 99 cantos y un exordio. Son números también importantes, ¿no? Porque, y aquí es donde quienes se adentran en la Divina Comedia se encuentran con el entramado, la urdimbre de un conocimiento que es también arquitectónico, que es también cósmico, astronómico, que es un conocimiento que abarca las múltiples dimensiones del saber humano, ¿no? Y en ese sentido, la comedia se vuelve precisamente ese poema del amor, porque el amor tiene la posibilidad de integrar, ¿no? El amor simboliza, integra, no divide. El amor integra. Y entonces nos encontramos ante un poema que es un poema del amor. Y la invitación está a que puedan acercarse a leer. Sí. Bueno, la Divina Comedia lo pueden encontrar en internet, lo pueden descargar en PDF y puedan acercarse a leer, ¿no? La comedia. Hay traducciones diversas, ¿no? Nosotros leíamos la traducción de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una traducción en prosa, y bueno, pero hay traducciones también pues en verso, ¿no? Vamos a leer esta traducción, bueno, es una edición de Giorgio Petrocchi y la traducción de Luis Martínez. Esta es la traducción de Luis Martínez de Merlo, ¿no? Y hay diferencias, ¿no? En las traducciones. Habíamos leído este primer verso, ¿no? Nel mezzo del camino de nuestra vida, ¿no? Mediado el curso de nuestra existencia, lo traduce Luis Martínez de Merlo. En la traducción que hace Ángel Crespo, ¿no? Gran poeta y traductor también, en esta edición de las obras completas de Dante, ¿no? Ángel Crespo, pues hace también una traducción en verso y él se inicia así, ¿no? Vamos a ver aquí, estoy en el canto 2, vamos a retroceder al canto primo. A mitad del camino de la vida, yo me encontraba en una selva oscura, con la senda derecha ya perdida. ¿Mm? A mitad del camino de la vida, ¿no? Mediado el curso de nuestra existencia.
son traducciones diversas, ¿no? Y acá tenemos la traducción, esta es una traducción de la edición de los clásicos Jackson, que es la traducción de Cayetano Rosell, ¿no? Una traducción casi fines del siglo XIX, que la hace en prosa, ¿no? Y tiene un estudio preliminar de Jorge Luis Borges, ¿no? Y lo traduce así, ¿no? Hallábame a la mitad de la carrera de nuestra vida, cuando me vi en medio de una oscura selva, fuera de todo camino recto. Entonces, hay diversos acercamientos a la comedia, ¿no? Yo retomé el estudio de la comedia en esta edición, que es también una traducción, ahorita mismo no recuerdo el traductor, pero me gusta porque es una traducción en prosa, ¿no? Sugeriría que entren primero la comedia en la traducción en prosa. Entren en una traducción en prosa, ¿no? A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Ah, cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor, temor tan triste que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto, ¿no? Nos dice aquí, por ejemplo, la traducción de Ángel Crespo, ¿no? Estamos leyendo el primer canto del infierno. A mitad del camino de la vida, yo me encontraba en una selva oscura, con la senda derecha ya perdida. Ah, pues decir cuál era es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en el pensar renueva la pavura. Es tan amarga que algo más es muerte. Mas por tratar del bien que allí encontré, diré de cuánto allá me cupo en suerte. Repetir no sabría cómo entré, pues me vencía el sueño el mismo día en que el veraz camino abandoné. Mas tras llegar al cerro que subía, allí donde aquel valle terminaba, que con pavor a mi alma confundía, al mirar a la cumbre vi que estaba vestida de los rayos del planeta, que el buen camino a todos señalaba. Quedóse la aprehensión un poco quieta, que de mi corazón adolorido en el lago duró la noche inquieta. Y como aquel que con aliento ardido del piélago salido a la ribera mira al agua que casi le ha perdido, mi alma que fugitiva entonces era, volvióse a contemplar de nuevo el paso que no atraviesa nadie sin que muera. Tras reposar un poco el cuerpo lazo, mi camino seguí por tal desierto, más bajo siempre el pie que no da el paso. Y apenas el camino me hube abierto, un leopardo liviano allí surgía, de piel manchada, todo recubierto, parado frente a mí, frente me hacía, cortando de ese modo mi camino, y yo para volver ya me volvía. Era el tiempo primero matutino, y se elevaba el sol con las estrellas que estuvieron con él, cuando el divino amor movía aquellas cosas bellas.
y esperar bien podía, y con razón, aunque a la fiera moteada viese la hora del alba y la dulce estación. Mas no sin que temor me produjese la imagen que vi entonces de un león. Me pareció que contra mí viniese alta la testa y con hambrientos ojos, que parecía que el aire le temiese. Y una loba que todos los antojos alojar semejaba en su magrura, y a muchos procuró duelo y enojos, me llenó de inquietud con la bravura que veía lucir en su mirada, y perdí la esperanza de la altura. Y como aquel que goza en la jornada de la ganancia, y cuando llega el día de perder, llora su alma contristada, así la bestia que hacia mí venía me empujaba sin tregua lentamente al lugar en que al sol no se le oía. Mientras me deslizaba en la pendiente, ya mi mirada había descubierto a quien por mudo di por lo silente. Cuando le contemplé en el gran desierto, apiádate, yo le grité, de mí, ya seas sombra o seas hombre cierto. Respondióme, hombre no, que hombre ya fui, y por padres lombardos engendrado, de la mantuana patria. Yo nací bajo Julio, aunque tarde, y he morado en la Roma regida por Augusto, la que a falsas deidades ha adorado. Poeta fui, canté entonces al justo hijo de Anquises, que de Troya vino cuando el soberbio Ilión quedó combusto. Mas ¿por qué vuelves tú al amargo sino? ¿Por qué no vas al monte complaciente que de todos los goces es camino? ¿Eres tú aquel Virgilio y esa fuente de quien brota el caudal de la elocuencia? Le respondí con vergonzosa frente. De los poetas el honor y ciencia, válgame el largo estudio y gran amor con que busqué en tu libro la sapiencia. Eres tú mi maestro, tú mi autor, eres tú solo aquel del que he tomado el bello estilo que me diera honor. Mira la bestia que hacia atrás me ha echado, sabio famoso, y ahórrame su ultraje, por ella pulso y venas me han temblado. Te conviene emprender distinto viaje, me respondió, mirando que lloraba, para dejar este lugar salvaje, que esta, por la que gritas bestia brava, no cede a nadie el paso por su vía, y con la vida del que intenta, acaba. Y es su naturaleza tan impía que nunca sacia su codicia odiosa, y tras comer tiene hambre todavía. Con muchos animales se desposa, y muchos más serán hasta el momento en que le dé el lebrel muerte espantosa. No serán tierra y oro su alimento, sino amor y sapiencia reunidas. Tendrá entre fieltro y fieltro nacimiento. Verá Italia sus fuerzas resurgidas por quien
Virgen Camila halló la muerte, y Euríalo, Turno y Niso, con heridas, de un pueblo y de otro la echará, de suerte que habrá de dar con ella en el infierno, del que la envidia prima la divierte. ¿De dónde? De donde por tu bien pienso y discierno que me sigas, y yo seré tu guía, y he de llevarte hasta el lugar eterno, donde oirás espantosa gritería, verás almas antiguas, dolorosas, segunda muerte lloran a porfía, verás gentes también que son dichosas en el fuego, que esperan convivir un día con las almas venturosas, a las cuales si aspiras a subir, más que la mía existe un alma pura. Con ella, al irme yo, te veré ir. Que aquel emperador que hay en la altura, puesto que fui rebelde a su doctrina, que yo no llegue a su ciudad, procura. A todo desde allí rige y domina. Allá están su ciudad y su alta sede. Feliz aquel a quien allí destina. Y dije yo, poeta, pues lo puede aquel Dios que tú nunca has conocido, de este mal libre y de otro mayor quede. Llévame donde ahora has prometido, y las puertas de Pedro vea un día, y a los de ánimo triste y afligido. Él echó a andar, y yo detrás seguía. Y he aquí que hemos leído el primer canto del infierno en la traducción. El poeta, el gran poeta Ángel Crespo, si bien es cierto, la sugerencia es que ustedes puedan leer la traducción en prosa, ¿no? Pero también estas traducciones en verso, aunque no pueden cambiar muchos matices, el verso es mucho más difícil, ¿no? Traducir un texto como la comedia, que en cada verso hay matices precisos y hermosos, pero es una invitación a también sentir ese ritmo, ¿no? Se acerca, ¿no? Se acerca al ritmo de la comedia, ¿no? El ritmo de la comedia del infierno, ¿no? Del infierno de la comedia. Y bueno, yo un poco voy a leer los primeros 3 tercetos. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ay, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tanta amara che poco e più morte, ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò dell'altre cose che avevo scorte. Io non son ver e dir come vi entrai, tanto era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ese es el ritmo, ¿no? Y bueno, ustedes también, yo sugiero que puedan escucharlo en audiolibro, ¿no? En audiolibro, escuchar audiolibros, escuchan un canto, escuchan el canto en italiano, y luego, no, el italiano, bueno, es un italiano antiguo, no es un italiano del siglo XIV. Es como que nosotros leyéramos de repente, aunque sí, claro, más o menos, no es tan antiguo como el libro del buen amor, ¿no? El arcipreste de Ita. Pero y escucharlo, ¿no? Escucharlo. Me gustaría culminar esta transmisión
invitándonos a esta lectura. La siguiente transmisión vamos a hablar sobre, vamos a entrar ya de lleno a la comedia. En algunos aspectos, hablar de la comedia, como les digo, puede llevarnos años, muchísimos años, muchísimas vidas. Adentrémonos en este gran poema de la humanidad, que 700 años después de su creación nos sigue y nos seguirá conmoviendo, moviéndonos con ese amor que todo lo mueve. Muchísimas gracias.